Parece que estamos ante un error en la Matrix o algo por el estilo. Pero esto no es magia, son matemáticas. Lo que estamos presenciando es el llamado efecto Zanibekov, también conocido como teorema de los ejes intermedios o efecto raqueta de tenis. Dejaremos en claro estos nombres más adelante. Sin más, pongámonos en contexto. Básicamente, el teorema del eje intermedio, también conocido como efecto del teorema de la raqueta de tenis, dice que en un objeto rígido asimétrico, con tres momentos de inercia principales diferentes, donde I1 es menor a I2 menor a I3, el giro alrededor de la primera y tercera inercia principal es estable, pero si el objeto gira alrededor de la segunda inercia, este movimiento realizará un extraño movimiento periódico debido a una inestabilidad en su giro. Se le llama efecto de la raqueta de tenis precisamente por la facilidad de visualizar este teorema en la práctica, ya que fijándose un poco podemos apreciar que las diferentes formas de voltear una raqueta vienen a resumirse en tres, dependiendo del eje de giro que se elija. El primero es un eje que pasa a través del mango. El segundo es con un eje paralelo a la punta de la raqueta. Y la tercera es un eje que va perpendicular a la punta de la raqueta. Notamos que los ejes de giro 1 y 3 son estables, ya que no mezclan giros de ninguna otra forma. Pero en el segundo eje de giro ocurre que la raqueta en el aire crea un giro de 180 grados cayendo del lado contrario en tu mano. Esto es el efecto Zanibekov o teorema del eje intermedio o efecto de la raqueta de tenis. El experimento se puede realizar con cualquier objeto que tenga tres momentos diferentes de inercia, por ejemplo, un libro, un mando a distancia o un teléfono inteligente. El efecto se produce siempre que el eje de rotación difiera solo ligeramente del segundo eje principal del objeto. La resistencia del aire o la gravedad no son necesarias. El enunciado del teorema del eje intermedio ha sido estudiado durante mucho tiempo, ya que representa un problema para la mecánica clásica. Poisson, Landau y Lifshitz, Afghan Bach et al. E incluso alcanzó categoría de secreto de Estado para algunas potencias mundiales durante la carrera espacial. Adquiere tal relevancia ya que en 1985, cuando se realizó la misión Soyuz T-131, se realizaba una reparación para reactivar la estación espacial. El comandante Vladimir Zanibekov fue testigo de la misteriosa trayectoria de una tuerca mariposa mientras realizaba el mantenimiento de este equipo. Después de que Zanibekov notara este fenómeno, se mantuvo en secreto durante años. Sin embargo, un equipo de matemáticos notó pendiente de este efecto en una raqueta de tenis y aclaró las matemáticas detrás de él en su artículo The Twisting Tennis Racket, 6 años después. Ahora que sabemos cómo se llama y de dónde proviene, ¿cómo es que realmente funciona este fenómeno? Nos lo explicarán las matemáticas. Primero es necesario establecer unos cuantos principios para tener una ligera noción de qué estamos hablando. En la física clásica, un marco de referencia inercial es un sistema de coordenadas X en el que para todo objeto, siempre que la suma de sus fuerzas que actúan sobre él sean cero, esto no está sujeto a ninguna aceleración, de tal forma que podemos decir que no hay ninguna fuerza interactuando sobre este objeto. Se tiene la costumbre que, al resolver problemas de física, se consideran los cuerpos estudiados como objetos puntuales, cuerpos sin volumen o área, lo que simplifica mucho los cálculos. Pero nuestro efecto a estudiar se encuentra en 3 dimensiones, lo que nos lleva a definir los cuerpos que están presentes aquí. Se define un cuerpo rígido como una colección de n partículas con la propiedad de que la distancia entre ellas no cambia, se mantiene constante, por lo que la característica más importante de estos cuerpos es su geometría, ya que esta será la encargada de determinar cómo se moverán estos cuerpos. Al tener muchas partículas para un objeto, es necesario tener un punto representativo del objetivo, un punto que concentre la mayor cantidad de masa. A este se le llama centro de masa, y la posición de este centro se describe como 1 entre m mayúscula por la sumatoria desde i hasta el número de partículas del producto del vector posición RI por las masas MI, representando la posición y peso de la iésima partícula respectivamente, y m mayúscula denota el peso total de las n partículas. Este concepto nos ayuda a determinar cómo serán los movimientos de nuestro objeto, cómo rotará y cómo determinar su posición, por lo que al hablar de un momento angular o velocidad angular de un cuerpo rígido, nos referimos al momento angular y velocidad angular de su centro de masa.
las cuales podemos definir el momento angular como la suma iésima hasta la n partícula del producto cruz del vector posición por la mi ri punto, que igual se puede definir expandiendo todavía más las definiciones, como está aquí expresado. Con esto podemos determinar lo que es el torque que actúa sobre una partícula, el cual es el cambio de momento angular respecto al tiempo, o L punto. Por último, pero no menos importante, el concepto que nos arroja como hipótesis del mismo teorema, hablamos del momento de inercia, que en esencia mide la dificultad que tiene un objeto para poder girar sobre un determinado eje, dependiendo de la distribución de masa del cuerpo alrededor del mismo. Entonces, dado un marco de referencia, x, y, z por ejemplo, el momento de inercia sobre el eje de rotación z, denotado como I sub zz, se define como la suma de la miésima partícula por x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado. Se expresaría de forma análoga para las otras dos ejes principales, x y y. Además, hay que tener en cuenta que cumplen la propiedad del producto de inercia, el cual saca un signo menos al voltear los índices del momento de inercia, y los conforma como un menos suma desde i de la partícula iésima por la coordenada alfa y, por ponerle un nombre, beta i. Esto nos permite redefinir el momento angular como un tensor. Si desarrollamos las cuentitas, obtendremos que usando las definiciones de producto de inercia y momento de inercia, podemos simplificar de tal forma que nos quedará que el momento angular es igual a un tensor hecho por momentos de inercia por otro tensor de velocidades angulares. A esta se le llama L tensorial. Y esta matriz, definida por 6 valores que constituyen a un tensor simétrico, se le llama tensor de inercia, que es un tensor de segundo orden y representa la inercia de un cuerpo. El tensor de inercia I, al ser un tensor de segundo orden, puede transformarse en un tensor diagonal si se eligen correctamente las direcciones de los ejes. Este proceso se le conoce como diagonalización y los elementos de la diagonal son los principales momentos de inercia. En otras palabras, cuando se realiza la diagonalización de I, se obtienen dos tensores, I sub d y b. ID es un tensor diagonal, cuyos elementos diagonales son los momentos principales de inercia, y el vector columna del tensor B son las direcciones principales de inercia. Podemos denotarlas de esta forma. Por hipótesis, se organizan de la forma I1 menor que I2 menor que I3, donde estas inercias tienen la particularidad de que ninguna puede superar la masa de las otras dos. Por ejemplo, I1 siempre es menor o igual que I2 más I3. Teniendo todas estas nociones preliminares claras, ahora podemos definir la rotación de los cuerpos rígidos, que se describe mediante las leyes de movimiento de Euler. Estas leyes son una extensión de las leyes de Newton, y las extiende desde las partículas puntuales de Newton hasta los cuerpos rígidos. Las ecuaciones de Euler se expresan como el momento de inercia sub 1 por omega punto sub 1 más el producto de omega 2 por omega 3 por la diferencia del momento de inercia 3 menos el momento de inercia 2. Aquí los I1 pertenecen a los I sub d, que serían los momentos principales de inercia a lo largo de cada uno de los tres ejes. Y omega sub i es la componente de la velocidad angular. Y por último, m mayúscula sub i es el par de traslación. Como el tema a analizar es la rotación de un objeto, se evita el análisis del par de traslación, simplificando las ecuaciones de Euler de esta manera, donde tenemos que los tres momentos de inercia son diferentes, esto por hipótesis y porque de serlo se anularían. Hagamos la suposición de que el cuerpo gira alrededor del eje con el momento que la velocidad angular 2 es muchísimo menor que la velocidad angular 1 y la velocidad angular 3 es muchísimo menor que la velocidad angular 1. Esto va a aproximar a que el momento de inercia 1 por la velocidad angular 1 punto sea aproximadamente igual a 0, por lo que esto nos indicaría que la velocidad angular en el eje 1 es aproximadamente una constante, pudiendo reescribir las ecuaciones de Euler como el producto de una constante K2 por omega 3 para la velocidad en el eje 2 y una constante K3 por omega 2 para la velocidad angular en el eje 3. Por lo tanto, nos quedarán unas ecuaciones diferenciales expresadas de esta forma. Parecen familiares, ¿no? Esta es la ecuación del movimiento armónico simple, debido a que el momento de inercia 1 es menor que el momento de inercia 2, menor que el momento de inercia 3. Esto nos conduce a que la diferencia de 1 menos 2 es negativa y la diferencia de 3 menos 1 es positiva. Por lo tanto, estas dos constantes que definimos acá arriba, K2 por K3, serán negativas. Y sabemos que este es un movimiento estable, lo que significa que una pequeña perturbación no sacará al cuerpo del equilibrio.
Supongamos ahora que el cuerpo gira alrededor del eje con momento de inercia 2, por lo tanto, la velocidad angular de 1 será muchísimo menor que la velocidad angular en 2, y respectivamente, la velocidad angular en 3 será muchísimo menor que la velocidad angular en 2. Entonces, inicialmente, omega 2 no cambiará mucho, por lo que tenemos que las ecuaciones de Euler se simplifican de igual manera que el caso anterior, como la velocidad angular en 1 punto es igual a una constante k mayúscula 1 por omega 3 y el omega 3 punto es igual a una constante 3 por omega 1. Si definimos esta constante 1, esta constante k1 como este término y la constante k mayúscula 3 sub 3 como este otro, llegaremos a estas ecuaciones diferenciales. Entonces notamos que k1 por k3 es mayor que 0. Esto debido a que como i1 es menor que i2 menor que i3, la diferencia de 2 con 3 es negativa, mientras que la diferencia de 1 menos 2 es igual negativa, por lo que al multiplicarlas serán positivas, lo que implica un crecimiento exponencial para omega 1 y omega 3. Esto si resolvemos estas dos ecuaciones diferenciales con esta condición, por lo que el movimiento es inestable. Con esto dimos una demostración del teorema de los ejes intermedios sin darnos cuenta. Consideramos todas las hipótesis y llegamos a lo que queríamos demostrar. Esto es lo que describe el funcionamiento matemático de este fenómeno. Si tenemos S, un sólido rígido, las direcciones características del tensor de inercia son los ejes principales del sólido S. En el caso particular de que S esté girando sobre su eje principal, tenemos que L sub i es igual a I sub i omega i, donde I sub i representa al iésimo elemento de la diagonal del tensor de inercia i. Por lo tanto, se justifica el hacer nuestro análisis en un marco de referencia no inercial que va rotando el tiempo, al caracterizar a este con el sistema de coordenadas centrado en un origen O. Del resultado de rotar en cualquiera de los dos ejes de I sub 1 e I sub 3 obtuvimos las ecuaciones. La segunda parcial de omega sub 2 igual al producto K sub 2, K sub 3, omega sub 2. La segunda parcial de omega sub 3 igual al producto K sub 2, K sub 3, omega sub 3, con K sub 2, K sub 3 menor que 0. Podemos ver cómo las velocidades angulares siguen un comportamiento oscilatorio armónico simple, ya que al resolver las ecuaciones diferenciales obtenemos una suma de senos y cosenos, los cuales son estables, por lo que al rotar en sus respectivos ejes será de igual forma estable. Ahora, del resultado de rotar sobre el eje de momento de inercia I sub 2 obtuvimos las ecuaciones. La segunda parcial de omega sub 1 igual a K sub 1 por K sub 3 por omega sub 1 y la segunda parcial de omega sub 3 igual al producto K sub 1, K sub 3, omega sub 3, con K sub 1 por K sub 3 mayor a 0, donde podemos ver que las perturbaciones crecen de manera exponencial, ya que resolviendo las ecuaciones diferenciales obtenemos una suma de exponenciales, y por lo tanto las rotaciones alrededor del eje principal, con el momento de inercia intermedio, son muy sensibles a perturbaciones sobre los otros ejes principales. Las ecuaciones de Euler se pueden resolver analíticamente en términos de funciones elípticas jacobianas. Sin embargo, el carácter de la solución se puede ver a partir de una simple integración numérica. El siguiente gráfico muestra la evolución de las tres componentes del momento angular a partir de un estado donde omega sub 2 es grande y omega sub 1, omega sub 3 son pequeñas. Vemos cómo omega sub 2 se mantiene casi constante, pero cambia de signo de vez en cuando. Se observa en la figura 1 una alternancia en la dirección de omega sub 2, sujeta a la misma magnitud periódicamente. El comportamiento de los otros componentes de velocidad angular parece ser periódico también. Esta observación, en consideración con los resultados recabados anteriormente, sugiere una estructura familiar. Las curvas fase parecerían ser cerradas, concretamente una esfera. Por medio de una simulación gratuita proporcionada por la página www.comsol.com/blogs/waidu, podemos visualizar aún más claro las esferas de fase. Mientras el mango de una barra en T viaja en una órbita alrededor del eje Z, usando un gráfico de trayectorias de puntos, podemos ver que cuando el modelo se vuelve inestable,
la órbita se vuelve más grande y pronto se estabiliza cuando el punto llega al otro extremo. Esto se repite una y otra vez. La siguiente figura muestra las trayectorias del vector de momento angular en una esfera de fase para el cuerpo rígido triaxial, tridimensional. Veamos un punto de equilibrio estable en el eje X y un punto inestable o hiperbólico en el eje Y. La topología del diagrama es similar en aspectos cruciales al diagrama de fase del péndulo simple. Si el momento angular está muy cerca del eje Y, permanecerá allí durante mucho tiempo. Sin embargo, al final se alejará rápidamente para acercarse al punto contrario simétrico, donde de nuevo permanecerá durante mucho tiempo. Logramos mostrar de manera formal e intuitiva que para un objeto con la parte superior asimétrica y momentos de inercia mayores uno de otro, las rotaciones alrededor del primer y tercer eje de inercia son estables debido a que describen un comportamiento de oscilador armónico simple. Entonces, una pequeña perturbación sobre el eje del equilibrio da un crecimiento acotado de las perturbaciones. Sin embargo, las rotaciones alrededor del eje de inercia intermedio presentan una perturbación que produce una desviación provocando un movimiento alejado de la trayectoria original. Esto se debe al hecho de que las rotaciones alrededor del segundo eje de inercia describen un comportamiento exponencial, de forma que es sensible a cualquier perturbación, alterando todo el movimiento del sistema, por lo que las rotaciones son inestables. Expusimos este efecto como un teorema del eje intermedio, efecto de la raqueta de tenis o efecto Sani-Bekov. La demostración de tal teorema se basó en el denominado momento de inercia, que te dice cuánto torque necesitas para producir una aceleración angular sobre un eje. Esa inercia puede calcularse mediante las ecuaciones de Euler de la mecánica. Sabemos que los objetos en movimiento circular uniforme tienen una aceleración centrípeta, que los mantiene en su trayectoria, pero sin la presencia de fuerzas exteriores, parecería ir en contra de las leyes de Newton, como el movimiento de la tuerca mariposa que observó Sani-Bekov. Pero no es hasta que uno traduce las leyes de Newton al ámbito del movimiento circular uniforme y luego al reino de los marcos de referencia no inerciales, que el movimiento periódico de la tuerca se explica dentro del marco de estas leyes. Una aplicación práctica del teorema de la raqueta de suma importancia para el mundo tecnológico actual es el control de los satélites artificiales y de otros objetos o naves que son lanzadas al espacio exterior, para que mantengan su orientación durante el giro. Gracias a los matemáticos y a este teorema, esos satélites no giran de cualquier modo, y con ello las señales que reciben y emiten llegan donde tienen que llegar, haciendo posible nuestras comunicaciones.